Multiplicación de un vector por un escalar alfa, siendo alfa un número que pertenece a los reales. Esta multiplicación modifica la magnitud del vector o cambia su sentido si alfa es menor que 0. Para modificar la magnitud, entonces multiplicamos por un escalar. De tal manera que este escalar afecta a cada una de las componentes del vector. Por ejemplo, podemos acortar la magnitud del vector si multiplicamos por el número 0,5. Entonces, el vector 4,8 lo multiplicamos por un escalar y obtenemos el vector 2,4. Entonces, la magnitud del vector A se acorta. En este caso, se reduce a la mitad. Acortamos la magnitud, pero no se cambia el sentido ni la dirección del vector original. Se puede alargar si multiplicamos, por ejemplo, por 1,5 el vector 4,8. Obtenemos entonces el vector 6,12. Cada una de las componentes se alargó, de tal manera que el vector A modificó su magnitud. Cambiamos entonces la magnitud del vector alargándola, pero no cambiamos el sentido ni la dirección. Si A es menor que 0, entonces multiplicamos a cada una de las componentes por un número negativo. Por ejemplo, por menos 1. Entonces menos 1 lo multiplico por el vector 4,6. El resultado es el vector menos 4, menos 6. Cambió el signo de cada uno de los componentes. Entonces tenemos que el vector A cambia su sentido. Entonces A y menos A tienen sentidos opuestos. Cambia el sentido, pero no la dirección. En resumen, podemos ver que para todos los casos no cambia la dirección del vector. Multiplicación de vectores. El producto punto. El producto punto se da entre las mismas componentes de los vectores, es decir, que A punto B es igual a la componente en X de A multiplicada por la de B sumado con el producto entre la componente Y de A por la componente Y de B. Las mismas componentes. Y el resultado es un escalar. Es un número. Por ejemplo, multiplicar el vector A 2,1 por el vector B menos 3,4. Escritos de esta manera podemos multiplicar verticalmente para multiplicar las X por las X y las Y por las Y. Entonces hallamos el producto A punto B. Entonces A punto B es igual a 2 por menos 3 más 1 por 4 y el resultado es menos 2. El resultado es un escalar, es un número. Con la fórmula tenemos que el producto punto A punto B es igual a B punto A. No importa el orden en que multipliquemos, el resultado no cambia. El resultado va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo comprendido. Tenemos aquí que el vector A y el vector B están separados por un ángulo phi. Podemos proyectar el vector B de acuerdo con la fórmula multiplicándolo por el coseno y obtenemos B coseno de teta. De tal manera que el vector A y B coseno de teta o de phi en este caso son paralelos. Nos piden ahora que partiendo de que la magnitud de los vectores unitarios es igual a 1, calcule los productos puntos I punto I, J punto J, I punto J y J.I. Entonces, utilizando la fórmula, tenemos que I.I es igual al módulo de I por el módulo de I por el coseno del ángulo comprendido, que sería igual a 0 grados. El resultado es igual a 1, ya que el coseno de 0 es 1. J.J da el mismo resultado, 1. Si cambiamos las componentes y hacemos I.J, entonces cambia el ángulo.
el ángulo entre I y J es de 90 grados, de tal manera que el coseno de 90 es igual a 0. Entonces el resultado es igual a 0. Y lo mismo ocurre para J.I. El resultado es igual a 0. Entonces el producto punto de las mismas componentes unitarias da 1 y el producto punto de diferentes unitarios, de diferentes componentes unitarios da igual a 0. Podemos entonces comprobar que A.B es conmutativo. No importa el orden en que multipliquemos. A.B y B.A son equivalentes. Ahora el producto cruz de dos vectores se da entre diferentes componentes. Entonces las componentes serían la componente en X de A por la componente Y de B menos la componente Y de X por la componente X de B, donde el resultado de este producto es un vector perpendicular al plano que contienen los vectores A y B. Tenemos entonces los vectores A igual a 2,1 y B igual a 3,3. Hacemos el producto cruz, A cruz B, entonces multiplicamos en cruz 2 por 3 menos 1 por 3. Entonces A cruz B es igual a 2 por 3 menos 1 por 3 en la dirección de K. El resultado es 3K, es decir que el producto cruz de estos dos vectores es un vector perpendicular al plano XY que contiene a los vectores A y B. Si utilizamos la fórmula, tenemos que la fórmula A cruz B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido. Si tenemos dos vectores A y B que están sobre un mismo plano y hacemos el producto cruz A cruz B, o sea de A hacia B aplicando la regla de la mano derecha, el resultado es un vector C que sale del plano y es perpendicular al plano que contiene a A y a B. Si cambiamos el orden del producto, o sea B cruz A, el vector resultante se mete entre el plano, es decir, en la dirección de menos C, de tal manera que el producto cruz al cambiar el orden de los vectores cambia de sentido. Nos preguntan calcular I cruz I, J cruz J, I cruz J y J cruz I. Tenemos entonces ahora es que el producto cruz incluye el seno. Entonces tenemos el módulo de I por el módulo de I por el seno de 0 grados. El seno de 0 grados es igual a 0. Entonces el producto cruz entre I e I es igual a 0. De igual manera, I J cruz J es igual a 0. La razón es que el ángulo es 0 y el seno de 0 es igual a 0. Si hacemos I cruz J, el ángulo es de 90 grados. Entonces el resultado es K, o sea, un vector perpendicular al plano que contiene a I y a J. El seno de 90 es igual a 1. Si hacemos J cruz I, el resultado va a ser igual a menos K. Es decir, un vector que se mete entre el plano que contiene a los vectores J cruz I. Entonces, la multiplicación de las mismas componentes, el producto cruz, es igual a 0, mientras que la multiplicación de diferentes componentes da un vector perpendicular al plano que contiene las componentes. Entonces, A cruz B no es conmutativo. El orden de los factores cambia el resultado. En este caso, la magnitud del vector es la misma, pero el sentido es opuesto. Problemas de aplicación. Sobre una masa se aplica una fuerza neta de 15 newtons en la dirección horizontal.
y esta hace un recorrido de 20 metros o se desplaza 20 metros. ¿Cuál es el valor del trabajo realizado por la fuerza neta? Entonces tenemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia o desplazamiento por el coseno de teta. Esta fórmula tiene las mismas características del producto punto. Es por eso que el resultado que obtenemos aquí es un producto escalar. Es decir, que no tiene dirección ni sentido, solamente un valor que corresponde a las magnitudes que se multiplican y el resultado va a ser el trabajo. Entonces, en este caso, como la fuerza aplicada es horizontal, el ángulo es igual a 0 grados. Entonces tendríamos que el trabajo sería igual a la fuerza por la distancia por el coseno de teta y el coseno sería el coseno de 0, que es 1. Entonces el resultado es 300 joules. Entonces este producto es un producto escalar. En el segundo caso hablamos de un plomero aficionado que intenta aflojar un tubo atornillado colocándose de pie sobre una extensión. Encuentra el torque con respecto al punto O. El torque se calcula como F por R por el seno de teta, de tal manera que esta fórmula corresponde a un producto cruz. Entonces tenemos la representación gráfica de la aplicación del torque para aflojar el tornillo y sacarlo de la pared donde se encuentra introducido. Entonces hacemos un diagrama. R sería el brazo de giro, F que está aplicado perpendicularmente hacia abajo y el ángulo es de 20 grados. Necesitamos entonces encontrar el ángulo entre R y F. Entonces tenemos que por ángulos complementarios ese ángulo mide 70 y ahora por suplementarios tenemos que el ángulo que estamos buscando, en este caso lo vamos a llamar teta, va a ser igual a 180, que hace referencia a la horizontal, menos 70. De tal manera que el ángulo entre F y R es igual a 110 grados. Entonces con este dato ya podemos calcular el torque, de tal manera que el torque es el producto cruz de la fuerza y el brazo de giro. Entonces tenemos que el torque va a ser igual a la fuerza, que son 900 newtons, por el brazo de giro, que son 80 centímetros, por el seno, que es igual a 110 grados. Obtenemos que el torque es igual a 676 newtons por metro. El torque producido en este caso hace que el tornillo gire en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces este torque es mayor que 0 y sirve para extraer el tornillo. El tornillo entonces se afloja en la dirección perpendicular al plano que contiene la fuerza y el brazo de giro R. Si gira en la dirección de las manecillas del reloj, el torque sería negativo y estaríamos introduciendo el tornillo más adentro en vez de extraerlo. Problemas de aplicación. A partir de la gráfica defina los vectores A y B y calcule el ángulo φ comprendido entre los vectores. Entonces aquí tenemos el vector A y el vector B. Entonces el vector A tiene componente en x2 y en y 5. Entonces A es el vector 2,5. Para B tiene componente en x menos 3 y en y 2. Entonces en x vale menos 3 y en y vale 2, entonces el vector B es menos 3,2. Ahora dice que calcule el ángulo comprendido. Esta es una aplicación del producto punto, o sea que el producto punto nos sirve para calcular el ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces tenemos que usamos la fórmula y despejamos el ángulo.
Entonces tenemos que A punto B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido. Entonces sabemos que A punto B es igual a 2 por menos 3 más 5 por 2. Y eso es igual al módulo de A multiplicado por el módulo de B por el coseno de teta. Entonces 2 por menos 3 nos da menos 6, 5 por 2 nos da 10. La raíz de 29 por la raíz de 13 por el coseno del ángulo comprendido. Menos 6 más 10 nos da 4. Y ahora multiplicamos lo que quedó en la raíz y obtenemos que es la raíz de 377. Despejamos coseno de phi, que es igual a 4 sobre la raíz de 377. Calculamos el coseno a la menos 1 o arco coseno de esa división y obtenemos el ángulo phi. Ese ángulo es de 78 grados. Entonces, una de las aplicaciones del producto punto es encontrar el ángulo entre los vectores. Dados los vectores A igual a 3, menos 2 y B igual a 2, menos 3, calcule el producto cruz y represente gráficamente el resultado. Entonces se multiplican en cruz las componentes y se restan. Entonces tenemos los dos vectores, los escribo verticalmente para facilitar la lectura del producto. Entonces comenzamos A cruz B. Entonces multiplico en cruz primero 3 por 3 y el resultado le resto menos 2 por menos 2. Y este resultado final está en la dirección de K. Resolviendo tenemos 9 menos 4 en la dirección de K. Entonces A cruz B es igual a 9 menos 4, o sea 5K. Entonces tenemos un vector de magnitud 5 que sale del plano donde están A y B. Entonces tenemos el plano y agregué la tercera dimensión que es Z. Entonces tenemos los vectores A y B y vamos a hacer el producto cruz entre estos dos vectores, entre A y B. Entonces el resultado es un vector perpendicular en la dirección de Z positivo, 5K.